Muy buenas y bienvenidos un día más al podcast de Revenue Squared. Esta semana tenemos 4 titulares súper interesantes de lo que ha pasado en el mundo tech y en go-to-market. Y sobre todo si estás en ventas, te recomiendo quedarte hasta el final porque hay un estudio bastante revelador y muy interesante que se lo puedes presentar a tu jefe para que te dé un par de días más de vacaciones. Pero bueno, vamos a los titulares. Lo primero, Amazon ha comprado una pulsera de inteligencia artificial que graba y transcribe todo lo que dices. Segundo, Google ha presentado unos resultados brutales trimestralmente, ¿no? Impulsados sobre todo por el equipo de ventas de Google Cloud y de Google Ads. Tesla, que también ha presentado resultados este trimestre, no han sido tan positivos, bajando ingresos, bajando entregas, incluso el propio Elon Musk ha reconocido que vienen meses o trimestres duros. Y para rematar, ese estudio que os comento, que nos lanza una bomba, y es que trabajar en ventas B2B te puede hacer un poco más neurótico. Vamos allá. Bueno, imagínate que tienes una pulsera, un wearable de inteligencia artificial que graba y transcribe los 7 en tu muñeca. Pues ahora lo ha comprado Amazon. Eso es lo que acaba de pasar. Y es que Amazon ha adquirido Vi, una startup que, como os decía, graba todo y Amazon se come esa privacidad en un momento. Para quien no conozcáis Vi, es un dispositivo wearable similar a un Fitbit, similar a una Whoop que llevas en la muñeca y que emplea inteligencia artificial para transcribir las conversaciones del usuario y de quienes están alrededor para ofrecer resúmenes personalizados de cada día, además de recordatorios y sugerencias. La pulsera es una pulsera de unos $50 que viene acompañado de una app gratuita, freemium, porque puedes ampliar con una suscripción de unos $20 al mes para tener todas las funcionalidades. Para que os hagáis una idea, la startup Vi, que es fundada por María de Lourdes Zoyo, lanzó el wearable, el peculiar wearable, por así decirlo, a principios de 2025. Y esta misma semana, que estamos a julio de 2025, se ha formalizado a través de LinkedIn, ¿no? Hacía el propio anuncio también María de Lourdes, que Amazon va a comprar Vi. Medio año. Medio año es lo que ha necesitado el gigante tecnológico llamado Amazon para comprar esta pequeñita startup llamada Vi. Y esto, bueno, ahora comentaremos un poco, ¿no? Qué es lo que puede suponer, pero tened en cuenta que se ha dado, o sea, es un acuerdo que se ha formalizado muy rápido en un mercado completamente cambiante y especialmente rápido. De hecho, es una compraventa que ahora mismo en términos de cifras no tiene nada mencionado. Las únicas cifras que os puedo comentar es el propio precio del wearable y el propio precio de la suscripción. No hay cifras de cuánto ha costado, de lo que va a suponer, de cómo es el tipo de contrato. Lo único que sabemos es, como se ha anunciado por la propia CEO, que el equipo de Vi se integrará en Amazon. Ningún término financiero se ha revelado y nada más. Lo único, lo que os comentamos, ¿no? Se ofrecerá un puesto de trabajo a todos los empleados de Vi. Por lo tanto, es una adquisición en toda regla, casi un merger, ¿no? Bueno, un merger no, porque no son a partes iguales, pero una adquisición en toda regla en todas las partes. Temas importantes, ¿no? Sobre todo por la parte de privacidad, que no quiero que se me olvide, es que la compañía asegura que almacena las transcripciones, pero no el audio. Esto sobre todo en términos de protección de datos o de posibles estafas, que ya lo hemos comentado en algún workshop de Revenue Square con Marcos Valera, de que te puedan duplicar la voz, que es relativamente fácil teniendo algo de audio. Dicho lo cual, a mí personalmente, que la IA me encanta, pero este tipo de cosas no, me parece un paso más allá de los límites de la privacidad que no querría pasar de ninguna manera. Hay herramientas, de hecho, ya para los ordenadores que te permiten grabar las llamadas, incluyendo el audio, sin que la gente que está en el Google Meet o en el Teams o en el Zoom sepa que lo estás haciendo. Y eso es algo que a mí me chirría bastante, tanto en términos de privacidad como en términos casi de confianza, ¿no? Con la otra persona. De hecho, si sois comerciales, mi recomendación es que no lo hagáis y que vayáis siempre por delante con, oye, quiero grabar esta llamada pues para poder ofrecerte el mejor servicio a posteriori y saber exactamente lo que hemos comentado y tal, pero nunca lo hagáis de manera encubierta. Creo que eso lo puede generar mal rollo y personalmente no querría que lo hicieran. Pero bueno, volviendo al tema de Amazon con Vi, una de las cosas que habíamos pensado desde Revenue Square, ¿no? Es que al final Amazon posiblemente ha visto en Vi una oportunidad de oro para reforzar las capacidades en términos de IA conversacional, sobre todo teniendo en cuenta todos los puntos de contacto posibles y la capilaridad que puede tener para obtener más riqueza de datos, ¿no? Sobre tanto interacciones humanas, también cómo habla la gente, ¿no? En términos de, oye, qué tipo de palabras, cómo se comenta, ¿no? Puedes hacer un poco. Al final, toda esta información la puedes luego utilizar para que tus modelos y para que tu inteligencia artificial se comunique de una manera más humana. Entonces, es un mercado donde ya tenemos a los otros gigantes trabajando o experimentando con wearables y Amazon no quiere quedarse atrás. Por ejemplo, Google ya ha comentado que prepara un smartwatch potenciado con su modelo Gemini. Meta tiene un nuevo brazalete, tiene las Ray-Ban inteligentes y, bueno, hablemos, ¿no?
de OpenAI especialmente, que está desarrollando ese dispositivo en secreto con el ex diseñador de Apple, con Johnny Ive. Entonces, bueno, con Vi, Amazon acelera esa entrada en la carrera por los wearables de inteligencia artificial. Wearables, como os digo, que a los cuales yo soy un poco reticente. No acabo de ver el uso a que me graben todas las conversaciones y creo que al final también nos vamos a volver un poco tontos, como, y lo digo amplia y llanamente, como dependamos tanto de la inteligencia artificial, pero bueno, es un movimiento en términos de estrategia muy claro, que es, oye, todos los demás, todos mis competidores, todos los otros gigantes tecnológicos están entrando al mercado de los wearables de alguna manera y lo están potenciando con la inteligencia artificial, yo también tengo que estar ahí. Y nada, eso ha hecho que en menos de 6 meses, ¿no? Que en el medio año Amazon haya llegado, haya puesto X dinero sobre la mesa, que todavía no sabemos cuánto es, y haya comprado esta startup. Entonces, bueno, tirando un poco del hilo, ¿no? Algunos debates o algunas reacciones que han salido en redes, especialmente, pues oye, Reddit, LinkedIn, Twitter y demás, donde intentamos echar un ojo para ver lo que se está comentando. Parte de ello es esa preocupación por la privacidad que yo os comentaba, ¿no? Y es esencialmente un micrófono que siempre está encendido en tu muñeca. O sea, si os acordáis, cuando salieron los Google Home, los Amazon Alexa, todo este tipo de cosas, al principio la gente tenía el miedo de que les iba a estar grabando continuamente y que de ahí podía haber pues oye, una infracción grande en privacidad. Los Google Home y los Amazon Alexa y los Apple Home y todos estos no te graban, están simplemente activos todo el rato hasta que escuchan la palabra que les activa, o eso dice la teoría. Pero ahora este es un dispositivo que 100% tenemos confirmado que nos está grabando cada una de nuestras conversaciones, ya con nuestro padre, con nuestra pareja, nuestra hermana, nuestros hijos, con nuestros amigos. No es algo, sinceramente, que a mí me haga gracia, pero en general a la gran mayoría de gente. Entonces, bueno, genera cierta inquietud, no solo porque Vi ya lo hiciera, sino cómo lo va a hacer Amazon, sobre todo teniendo en cuenta la capilaridad que te da Amazon en cuanto lo ponga a vender a través de su plataforma y lo fácil que es que con un par de Black Fridays y Amazon Prime Days y tal, lo tengas en 2 millones, 3 millones de personas. Entonces, bueno, complicado, ¿no? Hay que tener en cuenta también aquí que las primeras reseñas de Vi no fueron tampoco muy positivas. Os leo textualmente. The Wall Street también consideraba que Vi justificaba el sacrificio en privacidad que supone llevar un micrófono 24/7. Por el otro lado, Amazon afirma que, oye, mantendrá las medidas de privacidad existentes, como la política de no guardar audios, y que incluso planea dar al usuario un control mayor sobre sus datos. Claro, el debate está abierto, ¿no? ¿Es un siguiente paso lógico? ¿Es la privacidad? ¿De verdad va a hacer Amazon suficiente por la privacidad? Es un paso atrás en este sentido, ¿no? Para la seguridad del usuario versus la conveniencia. ¿Cómo lo vamos a gestionar realmente como humanos? ¿Qué capilaridad puede otorgar? Muchas cosas que al final no podemos saber ahora mismo y que luego a toro pasado será muy fácil de comentar, ¿no? Por nuestra parte, el miedo por la parte de privacidad, evidentemente. Segundo, en qué se va a transformar el propio equipo de Vi y qué va a hacer y cómo van a manejar esa capilaridad y esa gran cantidad de fondos que le va a aportar Amazon. Y luego, oye, veremos a ver si realmente tiene un uso, ¿no? Que tenga sentido y que no se vuelva loco, pues escuchando que te estás viendo, yo qué sé, Ted Lasso y que piense que ahora eres entrenador de fútbol y que confunda tu vida con una serie, ¿no? Entonces, bueno, veremos a futuro qué es lo que ocurre, pero ya lo tenéis. En 6 meses se ha comprado una startup de inteligencia artificial que ni siquiera tenía un mercado establecido, que ni siquiera tenía un producto completamente desarrollado. En esas estamos. Ese es el mercado actual. Este podcast está patrocinado por Gong. Gong es una plataforma de inteligencia artificial optimizada para hispanohablantes y elegida por muchas compañías líderes. Si quieres aprender cómo cerrar más oportunidades, hacer proyecciones de ventas mucho más precisas y conseguir insights en tiempo real sobre tu mercado y tus competidores, vete a gong.io/demo para verlo en vivo. Pasamos a lo siguiente, y es que Google acaba de firmar un trimestre de locos. Casi 100.000 millones en ingresos, 100 billion, y subiendo. La clave: publicidad, Google Ads; nube, Google Cloud; y por supuesto, inteligencia artificial. Pero hay una cosa más, y es que están invirtiendo 85.000 millones este año para dominar el futuro, o eso dicen, ¿no? La cuestión, de nuevo, comentando igual que Amazon antes, es, ¿lo van a conseguir antes que OpenAI y compañía, y Google y Microsoft y un largo etcétera de grandes empresas que están entrando en este mercado? Esa es la cuestión. ¿Cuál es la realidad, no? ¿Qué es lo que ha ocurrido que nos hace decir esto? Alphabet, que es la matriz de Google, ha publicado resultados para el segundo trimestre de 2025 mostrando un desempeño mucho mejor de lo previsto.
presentado el 25 de julio, revelaron incrementos notables tanto en ingresos como en beneficios, superando todas las proyecciones de Wall Street. De hecho, la reacción en bolsa ha sido muy moderada, esto es lo que llaman, ¿no?, de que el mercado ya contaba con ello, pero es verdad que han subido ligeramente posterior al cierre y en la apertura de mercado del día siguiente. Una confianza cautelosa de los inversores, ¿no?, porque ha subido entre un 0,5 y un 1%, pero algo positivo en cualquier caso. Sobre todo para nosotros lo que nos interesa, más allá de la reacción de Wall Street y de la bolsa, es la realidad de las áreas de negocio de Google. Y es que los ingresos de Alphabet han ascendido a 96.430 millones, que es un 14% de crecimiento interanual. Para los que estáis en ventas, sabéis que las cuotas año a año suben entre un 15 y un 20%, pues Google, Alphabet, que es un gigante, a nivel general, con todas las subidas de coste, con todos los cambios, con toda la ha subido un 14% la parte de ingresos. Ahora vemos también cómo ha afectado a la parte de beneficios. Crecimiento liderado por Google Ads tanto en búsquedas, ¿vale?, el propio buscador de Google, como en YouTube, que esto es muy importante porque ya hemos comentado en algún podcast de Revenue Square el hecho de que YouTube se está volviendo la próxima televisión, y así como también los servicios nube de Google Cloud, ¿vale?, que mostraron fuerte demanda. Entonces, aquí mi gran enhorabuena a los equipos de ventas de Google Cloud, porque evidentemente están compitiendo contra algo como Microsoft Azure y como Amazon Web Services, gran líder, por así decirlo, en el sector del cloud. Pero bueno, han aumentado fuertemente las ventas en todos esos aspectos, ¿no? YouTube con ads, búsquedas con ads y Google Cloud en general. Ahora, hemos dicho que los ingresos han aumentado un 14% año a año. ¿Cuánto ha aumentado el beneficio?, ¿no?, que es quizás una de las claves, porque tú puedes aumentar tus ingresos un 14%, pero si tus costes han aumentado de la mano o incluso más, puede que hayas perdido en términos de beneficios respecto al año pasado. Pues el beneficio neto ha alcanzado unos 28.200 millones, que es un crecimiento del 19% año a año en comparación al Q2 del año anterior. Esto es lo que realmente señala la mejora en eficiencia y la mejora en funcionamiento de la propia empresa, tanto en términos de control de costes, como en términos de optimizaciones, como en términos de, oye, cualquier cosa que hayan hecho que nosotros no conocemos, aunque siendo una empresa pública, ahora, si hubiera sido gordo lo hubieran comentado, que han hecho que la empresa se vuelva mucho más eficiente operativamente. Hay también un tema a comentar, si os gusta toda la parte de finanzas y de inversión, que es el gasto en capital, ¿vale?, el CAPEX, que ha ascendido a 85.000 millones para 2025, o más bien la previsión de CAPEX, que refleja un poco la decisión de invertir agresivamente en infraestructura tecnológica. Y aquí ya estamos hablando evidentemente de un presupuesto que se va a destinar principalmente a centros de datos y a chips de inteligencia artificial, reforzando pues esa capacidad de cómputo en la nube que necesita Google para competir contra los grandes gigantes, para competir contra OpenAI, para competir contra Amazon, para competir contra Microsoft, para competir contra Meta, etc. De hecho, el propio Google comenta que los resultados al alza se explican por varias cosas. Por un lado, la recuperación de negocio publicitario, la parte de Google Ads, y por otro lado, el crecimiento sostenido de Google Cloud. La recuperación de negocio publicitario de Google Ads viene sobre todo después de un 2024 más débil, ¿no?, en inversión publicitaria en búsquedas pagadas complicados y con un YouTube un poco complicado en 2024 y con ChatGPT compitiendo por las búsquedas. Pues todo eso se ha reactivado de gran manera, impulsada en parte por mejoras en herramientas de inteligencia artificial que hacen los anuncios más efectivos, que hacen que si tú estás interesado en ventas, te van a llegar cosas dedicadas a ventas, que si tú eres diseñador creativo, te van a llegar anuncios de Canva, que si tú tienes un negocio pequeño, te va a llegar un anuncio sobre Holded, o sobre Odoo, o sobre lo que sea. Entonces, eso ha convertido que cada uno de los dólares que la gente de marketing invierte en YouTube o invierte en el buscador sean mucho más efectivos y, por lo tanto, en YouTube o Google o Alphabet en general ha sido capaz de obtener más ingresos publicitarios. Así que una reactivación brutal de ese negocio. Y luego, por el otro lado, por supuesto, el crecimiento sostenido de Google Cloud, que por cierto, chapó a los equipos de ventas B2B de Google Cloud porque compite en un mercado especialmente difícil, con Amazon Web Services, con Microsoft Azure de por medio, y que aún así ha conseguido ganar grandísimos clientes durante este año, durante estos 2 primeros trimestres. Entonces, bastante bien por ese lado, y nuestra grandísima enhorabuena al equipo de ventas, ya que, oye, en un mercado tan competitivo, conseguir esos clientes es clave. Entonces, algo tienen que estar haciendo bien en la parte de Google desde management, desde comercial, desde prospección, desde desarrollo de negocio e incluso desde la parte de más arriba para
estar consiguiendo estos clientes, ¿no? Incluso levantarlos de sus competidores. Y luego, por otro lado, lo que os comentaba, ¿no? En la parte de gastos, pues Alphabet ha decidido apostar fuerte por la IA a largo plazo e incluso, os comento, ¿no? Directamente una cita que es, oye, la compañía anticipa una nueva generación de experiencias impulsadas por la IA, lo que ellos llaman experiencias agénticas para 2026 y no quieren verse limitados. Así que, muy claramente, de nuevo, añadiéndose, ¿no? a la carrera de inteligencia artificial que comentábamos ya antes con Amazon, en vez de con wearables, pues ahora con experiencias agénticas, aquí cada uno habla de un tema diferente, pero todos sabemos lo que buscan y es ganarle la carrera al resto de sus competidores. Por comentar brevemente, hay en términos de reacciones, ¿no? De cosas que han ocurrido a posteriori, ha habido una ligera subida de acciones que indica que los inversores han recibido bien el reporte, ya lo comentábamos antes, ¿no? Entre un 0,5, un 1, incluso postmercado. Y, oye, Alphabet mantiene esa senda histórica de superar las expectativas en resultados, lo cual genera mucha confianza, por supuesto, mayores exigencias a futuro, porque en el momento en el que después de X años o X trimestres, siempre superando expectativas, llegue ese trimestre donde no lo haces, puede suponer un latigazo negativo bastante fuerte. En términos de elogios, bueno, pues los analistas de mercado están tirándole flores, por así decir, a Google por parte de la infraestructura de IA y de la nube, llamándolo un motor de crecimiento sostenible. Veremos a ver si esto es realidad o no, sobre todo en el mercado competitivo que es. Y advierten, ¿no? desafíos en el horizonte, no solo la competencia, sino la retención de talento, que ya hemos hablado de ella en el podcast pasado, continuar innovando, ¿no? internamente y no hacer cosas quizás como Amazon, que soy, pues esta empresa me gusta, pues la adquiero y me la quedo, en vez de desarrollar yo mismo algo. Bueno, veremos y luego por supuesto también está el debate regulatorio de qué veremos por la parte de la administración Trump en términos de regulación antimonopolio, de inteligencia artificial, también en Europa vigilan de cerca a Google, que puede limitar ciertas expansiones. Pero bueno, debates a tener a futuro, de nuevo como antes veremos qué es lo que va pasando, pero bueno, claramente tanto elogios como tener el ojo, ¿no? puesto en esa regulación o en esa competencia de talento también con el resto de competidores. Este podcast está patrocinado por Ringover. Dirigir un equipo comercial puede ser un completo caos si no tienes las herramientas adecuadas. A todos nos gusta simplificar, y ahí es donde entra en juego Ringover. Para los que no lo conocéis, Ringover es un software de comunicación omnicanal con inteligencia artificial diseñado por y para equipos de ventas. Además de integrar todas las conversaciones en un único lugar, marca la diferencia con estadísticas en tiempo real, para ver cómo va la actividad del equipo al momento, y con Speech Analytics e IA, que resumen cada llamada, automatizan la entrada de datos en el CRM y hasta ofrecen consejos para que los comerciales mejoren tras cada conversación. Si nunca lo has probado, te lo recomiendo. Puedes hacerlo gratis en ringover.es y en el link que te encontrarás en la descripción. Y por otro lado, cambiamos radicalmente. Hemos hablado de Tesla muchas veces en este podcast, pero es que ha frenado en seco las entregas en caída, los ingresos en caída, los beneficios en caída. Y Elon Musk, que suele ser muy cauto, lo ha dejado muy claro. Vienen trimestres complicados. El motivo, una caída en demanda, menos créditos verdes y, seamos sinceros, posiblemente su propia imagen pública. Y es que la realidad es, oye, ¿está Tesla perdiendo por eso? Y cuidado, está perdiendo la gran ventaja que tenía, sobre todo ahora con Waymo compitiendo por la parte de robotaxis. Vamos a ver un poco qué es lo que han pasado en resultados y luego comentamos debates y reacciones. Que por cierto, es el principal fabricante de vehículos eléctricos de Estados Unidos, por si no lo sabéis. Ha presentado resultados de este segundo trimestre, igual que Google, y ha confirmado las preocupaciones de los meses previos. Hay parte de gente que dice, por cierto, que el mercado ya contaba con lo que iba a ocurrir por las reacciones que ha habido en términos de las acciones y en términos de precios. Ahora os comentaremos, ¿no? Pero bueno, Tesla ha mostrado una notable contracción en ventas y beneficios respecto al año anterior. Y en la conferencia el propio Elon Musk adoptó un tono, lo que os comentaba, inusualmente cauto, reconociendo esa parte de que hoy es posible que se enfrenten a un par de trimestres difíciles en el futuro cercano. Esto es raro en Elon, ¿vale? Y digamos que subraya un poco las condiciones actuales del mercado, además de el momento delicado que atraviesa la compañía por varias cosas, ¿no? Los años de crecimiento vertiginoso y el tener que mantener eso, la imagen pública de Elon Musk, la situación del mercado general de los vehículos eléctricos y una demanda que parece enfriarse. Pero bueno, veremos a ver cómo responde a futuro. Por comentaros cifras del informe y de la conferencia. Tesla ha reportado un beneficio de unos 1.200 millones en Q2 este trimestre, suponiendo un descenso del 16% interanual. Si Google subía un 14%, Tesla cae un 16%. Los ingresos automotrices caen exactamente lo mismo, un 16% respecto al trimestre del año anterior, arrastrando
los ingresos totales a una caída del 12% año contra año. Un dato crítico ha sido la disminución sobre todo en entregas, con un 13% menos de entregas de vehículos. En otros años, Tesla defendía unos resultados negativos con un aumento de entregas, ¿no? Diciendo que esto significaba un aumento de la demanda y significaba un aumento de no solo de la imagen de marca, sino de los coches que tenían en circulación y que esto lo que iba a suponer para la conducción autónoma, etcétera. Para alguien, full disclosure, que es inversor de Tesla como soy yo, la caída de entregas sí que es algo que puede ser un poco preocupante, pero puede reflejar un poco esa parte que comentábamos de enfriamiento de la demanda del mercado. De nuevo, cuando eres un productor de vehículos eléctricos, evidentemente esto es algo negativo. Pero bueno, en resumen, ¿no? Con todos estos números es Tesla ha vendido menos coches y ha ganado encima menos por cada coche vendido. Según la propia Tesla, hay varios factores detrás de la caída. Por un lado, menos ingresos por la venta de créditos de emisiones a otros fabricantes, que solían aportar ingresos fáciles. Luego, por otro lado, por supuesto, el aumento de gastos operativos, la mencionada bajada de entregas y, en términos más amplios, el contexto de demanda enfriándose. El boom de coches eléctricos parece que se ha moderado este 2025. Esto ya comentaba yo un poco, ¿no? Pero esto os estoy leyendo textualmente, bueno, parafraseando lo que comentaba la propia Tesla. Y es que para mantener la cuota de mercado encima Tesla ha optado por rebajar agresivamente los precios de sus vehículos. Esto ha hecho que no solo han entregado menos, sino que los márgenes de ganancias se han erosionado de gran manera. Y con estas cuatro cosas claves, ¿no? Tesla nos da un poco las razones de por qué creen ellos que ha ocurrido. Es verdad que cuando te pones a mirar los números y haciendo un análisis del informe que han enviado, estas son las razones principales, o eso parece ser. La que quizás se puede interpretar o se puede decir que puede ser, que no puede ser, es la parte de la demanda enfriándose. ¿Cómo podemos saber si realmente la demanda está enfriándose? ¿Es solo Tesla la que está bajando en términos de entregas de vehículos? ¿O es también el resto de coches eléctricos? Y esto es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Es posible que no sea solo la demanda enfriándose, sino una situación económica que no permite la compra de vehículos eléctricos que en general son mucho más caros que el resto de vehículos de motor. Entonces puede ser que también sea un escenario macroeconómico. Y el decir, oye, no es simplemente una demanda fría de vehículos eléctricos, sino unas condiciones económicas que no permiten la compra de vehículos eléctricos que valen un mínimo de 30 o 40 mil euros. También, por supuesto, tenemos la parte de los vehículos eléctricos en China, con muchas marcas, no solo BYD, sino incluso el propio Huawei, sacando vehículos eléctricos que llegan de manera muy cara también o muy escasamente a Europa y a Occidente por la gran cantidad de aranceles que no permiten que esos vehículos lleguen de la misma manera que llega un vehículo producido en Europa o en Estados Unidos. Entonces, la parte de la demanda enfriándose yo no la veo como una razón del todo válida, por así decirlo, aunque sí que creo que puede ser algo generalizado y que tendremos que verlo de cara a final de año, ¿no? También, oye, hay cierto seasonality en algunas cosas, en términos de ventas de vehículos, normalmente se ve que Q4 suele ser más fuerte, pre-Navidad. Entonces, bueno, puede ser que este año sea algo diferente en este sentido. Y luego, por supuesto, la figura de Elon Musk. Estoy yo aquí solo comentándolo, pero algunas veces lo hemos comentado cuando estamos Jorge, Iván y yo, que Elon, pues oye, a veces muy bien y a veces tiene cierto peligro, ¿no? Como personaje público. Puede ser que su fuerte alineamiento con posturas políticas controvertidas, véase Donald Trump, también el cambio que ha tenido, la pelea que han tenido internamente, haya suponido también que se haya alienado gran parte de los potenciales compradores. ¿Por qué os lo comento? Porque cuando Elon estuvo dentro del gobierno de Donald Trump, mucha de la gente demócrata o liberal en Estados Unidos dejó de comprar Teslas o incluso vendió sus Teslas o incluso rayaba Teslas por las calles. O sea, hay un montón de vídeos de este tipo. Y cuando han tenido el fallout, ¿no? O la caída, por así decirlo, entre Trump y Elon Musk, ha ocurrido lo contrario. Y es que la gente republicana que empezaba a apoyar a Elon y a los Tesla, pues ahora ya no lo hace. Entonces te encuentras con que ha conseguido cabrear a dos extremos, aunque evidentemente la grandísima población, grandísimo número de gente no está en ese 10% de un lado ni 10% del otro, sino que está en el 80% en medio. Pero bueno, ha conseguido alienar, por así decirlo, a esa gente. Bueno, veremos, ¿no? Lo que os decía a final de año, si realmente todas estas explicaciones que dice Tesla son factibles o no, o si realmente hay más cosas metidas en el ajo que no sabemos, o realmente es una demanda fuerte en fuerte bajada, o si es que, oye, simplemente esos gastos, ese aumento de gastos operativos les va a costar los beneficios a Tesla durante los próximos trimestres. Veremos a ver si esa es la realidad o si cambia algo de cara a final de año. Y ahora, si estás en ventas,
¿Te da la sensación en algún momento de que tu trabajo de ventas te está cambiando un poco la personalidad? Pues puede que sí. Y no solo puede que sí, sino que un estudio, las ventas B2B aumentan los niveles de ansiedad, estrés e inestabilidad emocional tanto que puede generar neuroticismo. O sea, no me lo estoy inventando, no lo digo como exageración o como metáfora, o sea, es un cambio que han medido en tu cerebro. Y esto ya, no sé si comentarlo desde un punto de vista de psicología, desde un punto de vista de go-to-market, no tengo ni puñetera idea de psicología, entonces lo voy a comentar desde un poco de vista de ventas, ¿no? Pero bueno, hay un estudio académico reciente que hace un poco una llamada de atención a las empresas. Por eso digo que os lo presentéis a vuestro manager, si sois manager, a vuestro director, etcétera, etcétera, sobre el coste psicológico de ciertos empleos. Esto es hecho por la Universidad de Houston, que han llevado a cabo 4 estudios con aproximadamente 1.700 vendedores B2B y otras 24.000 personas de otras profesiones. Seguido a lo largo de cierto tiempo, resultados publicados en la revista en 2024, ¿vale? A finales del año pasado, revelan que trabajar en ventas puede literalmente cambiar la personalidad de las personas. Literalmente no es la palabra española correctamente utilizada, ¿no? Que puede cambiar la personalidad de las personas, aumentando de forma significativa los niveles del rasgo conocido como neuroticismo. En otras palabras, la clásica imagen del vendedor estresado y ansioso no solo sería un estereotipo ni una cuestión de carácter innato, sino una consecuencia directa de las condiciones del trabajo en ventas. Y todo evidentemente depende en qué empresa estás, ¿no? Pero hay 5 características del trabajo o de la parte de ventas business to business, ¿no? B2B, que explican este aumento de neuroticismo por la parte de incertidumbre constante. Entonces, ¿qué 5 cosas, qué 5 características hay en ventas B2B que te hacen ser neurótico? 1. Necesidades de clientes muy complejas. 2. Ciclos de venta interminables. 3. Negociaciones de alto riesgo. 4. Objetivos complejos y múltiples. Y 5. Ingresos variables inciertos. Y si estás en ventas, sabes perfectamente que todas estas te suenan, si no te suena 1, 2, 3 o 4. Entonces, es verdad que los vendedores B2B tienen que gestionar muchísimos requisitos, expectativas cambiantes, muchos stakeholders, hacer ese multithreading, y esto tiene una carga mental súper fuerte. Encima, evidentemente, hay muchos contratos que no solo tardan meses, sino años en concretarse. Entonces dejas al comercial en un estado prolongado de incertidumbre y de tensión sobre si el trato cerrará o no. Esto se une a la última parte de que grandísima parte del salario suele depender de comisiones. 50-70% del ingreso de algunos meses, porque es verdad que algunos meses te sales en términos de comisiones, puede ser variable. Esa compensación significa que la estabilidad financiera depende mucho de cada uno de los contratos que cierres. Pero claro, si estás tardando encima meses o años en cerrar contratos porque tus ciclos de ventas son muy largos, la incertidumbre se aumenta. Añade a eso las negociaciones de alto riesgo que comentábamos. Pues tratar con departamentos de compras súper experimentados, que implican negociaciones muy duras, que agotan emocionalmente, peleando casi por céntimos muchas veces porque hay que ajustar a los presupuestos. Y evidentemente, de nuevo, dependerá de la empresa en la que estés y del producto que vendas. Pero casi que parece que juegas todo el rato ajedrez, donde hay muchísimo en juego con cada uno de los movimientos que haces. Y luego, por supuesto, no tienes un único objetivo, no basta con vender X dólares, no basta con vender y hacer tu cuota. Hay un montón de métricas por producto, por territorios, por compañías, por renovaciones. Hay un montón de capas de presión y de sensación de falta de control sobre el éxito. Lo primero que voy a hacer es preguntaros si esto lo habéis notado, si creéis que es verdad, si creéis que no, pero oye, oyendo estas 5 cosas sí que creo que es algo que, conociendo a mucha gente y habiendo estado directamente como comercial B2B, sé que es algo que ocurre. Entonces, todas estas condiciones laborales, al final, como vendedor B2B, hace que casi siempre estés pues en guardia, ¿no? Preparado para lo que pueda pasar. Trabajando de sol a sol, a pesar de que tu horario sea muy flexible. Puedes teletrabajar, pero casi siempre estás en cliente. Puedes teletrabajar, pero te vas a la oficina para trabajar más, para estar con tu solution engineer. Tienes una incertidumbre constante y una presión continua. Y hay gente que le gusta, que le flipa. A mí me encanta. A mí me gusta. Pero lo que demuestra el estudio es que con el tiempo, esta exposición continua y crónica puede reconfigurar ciertos rasgos de personalidad, incrementando pues esa tendencia a la preocupación, una inestabilidad emocional fuerte y, quizás más complicado, una reactividad negativa. Porque esto es incluso malo también para tu trabajo, ¿no? Si eres reactivo negativamente,
incluso peor, más complicado que vendas. Los investigadores subrayaban que este efecto se ha observado incluso controlando factores de personalidad iniciales, lo cual sugiere que no es simplemente que las personas neuróticamente estén predispuestas a elijan trabajos de ventas, sino que el propio trabajo fomenta el neuroticismo. Esto a mí es lo que me ha volado la cabeza. No es que un tipo de persona vaya especialmente a los trabajos de ventas, es que una vez estás en ventas, es muy posible que desarrolles estos rasgos neuróticos. A mí me ha parecido curioso, pero también he pensado un poco en todos los tipos de compañeros que he tenido en los diferentes equipos de ventas. Y es que he tenido gente de backgrounds completamente diferentes, con personalidades completamente diferentes, que han acabado siendo grandísimos vendedores. Entonces, tu punto inicial siempre es diferente, pero hay ciertos rasgos característicos que por lo que se ve con los años desarrollas. Me ha parecido muy interesante, creo que plantea implicaciones muy importantes tanto para empleados como managers como directivos, especialmente en empresas que les gusta mitigar esos riesgos físicos, pensando en una empresa tecnológica como Salesforce, que trataba muy bien al empleado y demás, pues oye, ahora yo creo que esto es evidenciar un riesgo más, ¿no? Para ellos, para este tipo de empresas. Hay algunas que no les va a importar, tened cuidado con esas, pero bueno, es un riesgo psicológico significativo, por así decirlo, o por ponerlo en una frase un poco más específica, en la propia profesión de ventas. Y incluso los propios investigadores instauraban a tomar medidas proactivas, también pienso yo que el propio comercial y su manager se tienen que ir dando cuenta, ¿no? No es un tema de rediseñar el puesto para cambiar procesos. Tú necesitas un comercial haciendo lo que tiene que hacer un comercial y tú necesitas poner cierta presión en ese comercial y cierta presión también en el manager del equipo. Pero quizás hay que repensar algunas cosas o a veces hay que, oye, tener una conversación abierta entre manager y comercial y saber un poco en qué situación y en qué punto se encuentran. Es posible que la parte que sí puede hacer la empresa es hacer un poco más predictiva la parte del variable, ¿no? Saber cuánto te va a entrar, cómo lo vas a hacer, cómo te llega, etcétera. Porque hay muchas empresas que sí que lo mantienen más en la oscuridad. Y eso sí que es una cosa que desde la empresa se puede cambiar. Por la parte de más la presión de ventas, yo creo que es algo innato al trabajo y que hay que saber lidiar con ello. No es fácil. No digo tampoco que haya que dejarlo ignorado, pero sí que creo que es algo que mucho, mucho más complicado manejar desde arriba en una empresa. Sí que creo que la parte de incentivos, por ejemplo, es algo que se puede hacer. O sea, todos los esquemas de compensación para ofrecer ingresos más estables sí que es algo que se puede hacer. La cultura y fomentar una cultura que permita que el manager comercial lo hablan también es algo que viene desde arriba. Pero lo que es manejar la parte de las negociaciones, de los ciclos de ventas, de las necesidades de clientes, es algo que tienen que manejar el manager con su comercial o con el director o con lo que sea. Y aquí la única parte que puede hacer quizás la empresa es ofrecer formación, ofrecer la posibilidad, ofrecer, digamos, esos espacios de one-to-ones y de coaching que permitan desarrollar estas conversaciones. Y luego, por otro lado, yo creo que también está que el manager esté en el barro y esté en el ajo contigo, ¿no? Y te ayuda a llevar estas conversaciones, estas negociaciones y entender las necesidades del cliente. Porque muchas veces es un tema de que quizás te sientes solo contra el peligro, ¿no? Y saber que tienes ahí a tu manager apoyándote, o al resto de tu equipo, o incluso una comunidad como Revenue Squared, hace que se mitiguen esos riesgos, ¿no? Bueno, no soy ni un experto psicológico en psicología, no soy ni un experto en psicología ni pretendo serlo. Sí que he sido comercial y creo que hay ciertas cosas que desde la empresa se pueden hacer, pero sobre todo creo que muchas vienen de esa parte de coaching entre el manager y el comercial. Y sí que creo que eso es lo que más mitiga los riesgos de que tengas una reacción negativa, por así decirlo, al propio trabajo de ventas B2B. Pero bueno, me ha parecido, no obstante, muy interesante. El estudio creo que demuestra verdades que todos conocemos y es que con el tiempo esa presión no bien tratada o no bien llevada puede suponer un cambio en las características de una persona. Seguro que tenéis a alguien en mente que le ha ocurrido o incluso vosotros mismos habéis notado esa negatividad. Pero bueno, echarle bien un ojo. Si estáis en ventas, tenedlo en cuenta. Y con eso cerramos un poco el repaso de la semana. La semana que viene, más y espero que mejor. Un abrazo.